Estimadas y estimados, muy buenas tardes. Agradezco a los organizadores del coloquio de Derecho Animal el poder participar de nuevo en esta instancia académica tan interesante a fin de aportar un poco desde el punto de vista del derecho interno y el derecho comparado aspectos relevantes en el ámbito de la protección de los seres sintientes, de los animales no humanos. Precisamente, mi tema lo expondré utilizando un PowerPoint muy sencillo, nada sofisticado, que comparto en este momento. A ver, el tema de esta exposición se denomina Tratamiento de los datos animales y protección de datos, desafíos frente a los avances en tecnologías de la información. Y precisamente este tema es uno de los productos logrados dentro de un Fondesit, del cual soy investigador responsable, titulado Desafíos para la modernización de la Ley 19.628 de 1999, de cara al alcance extraterritorial del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que en palabras simples es una investigación que pretende aportar a efectos de actualizar la Ley de Protección de Datos chilena, utilizando precisamente el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, teniendo en cuenta que este reglamento es la norma más avanzada en la materia en este momento a nivel global. Entonces, esta investigación es un producto de esta investigación particular. Como reflexión inicial, debo comentar que una de las consecuencias de la actual y frenética era digital, pues son los riesgos y amenazas para los derechos de los animales. ¿Y por qué hago esta afirmación? Bueno, el escenario planteado exige abrir una reflexión sobre los mecanismos idóneos para proteger estos derechos, los derechos de los animales. Y frente a este desafío, pues el presente trabajo pretende analizar el tratamiento de los datos animales desde la perspectiva de las normas de protección de datos, para concluir revisando la posibilidad de proteger la información de los animales. Es un tema medio extraño, medio sui generis. Es decir, la pregunta a resolver es muy simple, es la siguiente: ¿es posible proteger la información de los animales? Hagamos entonces el examen que propongo en esta ponencia. A ver, ¿por qué es importante la investigación para el caso chileno? Pues para el caso chileno la investigación es importante teniendo en cuenta que el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea tiene vocación de extraterritorialidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ni más ni menos es perfectamente posible que en ciertas situaciones el Reglamento Europeo de Protección de Datos se aplique al tratamiento de datos en Chile. Por eso se dice que tiene una vocación de extraterritorialidad. O sea, el reglamento europeo en ciertas situaciones se puede aplicar fuera de las fronteras de esta unión política, de la Unión Europea. Por ende, la importancia de esta investigación. Ahora bien, la siguiente pregunta que formulamos es: ¿cómo es la protección constitucional de los animales no humanos en el derecho comparado a efectos de tener una visión un poco general de este ámbito, de esta problemática? Lo que hay que decir es que para resolver esta situación hay que formular o hay que plantear lo siguiente. En primer lugar, en ordenamiento constitucional comparado, ¿se puede hablar de derechos fundamentales para los animales no humanos? Pues cuando uno revisa el ordenamiento comparado, lo que uno encuentra es que hasta ahora, en ningún momento, en ningún caso, en ningún sistema, se le reconocen derechos fundamentales a los animales no humanos. Y esto quizá tiene que ver con la visión antropocentrista que caracteriza las constituciones que al menos hemos podido revisar, y pensamos que eso es un problema general o un tema general. Es decir, en ningún ejemplo constitucional se reconocen derechos fundamentales a los animales no humanos. Siguiendo con el estudio de la protección constitucional en el derecho comparado, hay alguna serie de declaraciones internacionales en favor de los animales no humanos. Y cuando yo hablo de declaraciones, pues hablo de instrumentos que no tienen un carácter vinculante, pero que sí aportan a esta intención de dar tratamiento a los derechos de los animales. Destaco dos declaraciones. En primer lugar tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Animal, y en segundo lugar tenemos la Declaración Universal sobre Bienestar Animal. Estos instrumentos representan dos miradas
en el tratamiento de los animales, ¿no? Por un lado, hablan de la necesidad de generar un bienestar animal y en segundo lugar, pretenden ya avanzar en el otorgamiento de derechos a los animales. Bueno, son declaraciones válidas que dan insumos y que aportan a nuestra discusión. Siguiendo con el ordenamiento constitucional comparado, pues hay que revisar algunos ejemplos. En América Latina, pues tenemos casos interesantes como los de las cartas políticas de Ecuador, de Bolivia y de Brasil. No obstante, estas constituciones aportan a la discusión. Hay que tener en cuenta que dichas cartas políticas están preocupadas más que todo al esfuerzo por la protección medioambiental, más que al esfuerzo por la protección de los animales. Realmente el mejor ejemplo en materia de protección animal está dado por la Carta Política de Alemania de 1948, constitución que el año 2010 aprobó un artículo, el artículo 20A, el cual realmente aborda o pretende, al menos, o sea, tiene la pretensión real de resguardar los derechos de los animales. Creo que es la carta política más avanzada en ese ámbito. Ahora, siguiendo con la exposición, hay otra pregunta que planteamos en la ponencia y es si los seres sintientes actualmente son considerados sujetos de derecho a la protección de datos personales. Bueno, la pregunta es relativamente fácil a esta pregunta, a este interrogante, y es que en este momento los seres sintientes o animales no humanos no son sujetos del derecho a la protección de datos personales. Realmente no lo son. Y aquí uno puede hacer un comentario inicial. Pensando en la actualización de las normas sobre protección de datos personales para el caso chileno, teniendo en cuenta, insistimos, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, dentro de la investigación, pues es fácil determinar que los seres sintientes no son considerados sujetos de derecho en materia de protección de datos personales. No obstante esa afirmación, creemos que la casuística muestra otra cosa. ¿Qué dice la casuística? Particularmente respecto a dos temas, el tratamiento de datos de contactos básicos para facturación de servicios veterinarios del propietario del animal a los sistemas de identificación, que es un tema, y el otro, ¿qué dice la casuística respecto al registro de animales de compañía? La casuística confirma que en determinados supuestos los datos animales pueden servir para identificar o hacer identificable a una persona o incluso afectar la intimidad de la persona. Y esto ocurre en estas dos hipótesis que acabo de tratar, que no voy a reiterar: tratamiento de datos de contactos básicos para facturación de servicios veterinarios y registro de animales de compañía. Estos sistemas actualmente se encuentran en pleno proceso de implementación en la Unión Europea. O sea, en Chile todavía no hay nada próximo a esto, pero en la Unión Europea sí se están implementando y pueden ser útiles con finalidades de salud y sanitarias para evitar la propagación de enfermedades de origen animal. Pensamos que es importante estos sistemas en estos ámbitos en particular. Otra hipótesis examinable en este ámbito, en esta esfera, tiene que ver con la posibilidad de que los datos animales puedan ser utilizados en publicaciones divulgativas o publicaciones científicas y su potencial efecto sobre la intimidad y la protección de datos personales. Digamos, aquí está. Aquí hay casuística en la cual hay datos animales incorporados con un efecto particularmente en el área de la salud. Ahora bien, los seres sintientes pueden ser titulares de un derecho a privacidad o a la protección de datos, pues para plantear esta hipótesis hay que tener en cuenta la situación del COVID-19 y las epidemias de origen zoonótico. Me explico. Las epidemias de origen zoonótico pues conllevan en muchas ocasiones decisiones supuestamente, presuntamente avaladas por la ciencia, que pueden llevar incluso al sacrificio de miles de animales. Y durante la pandemia del COVID se dieron varios ejemplos de esta situación. Uno de ellos se dio en Dinamarca, país en el cual se sacrificaron 17 millones de bisones tras la detección de una nueva variante coronavirus que se expandió dicha variante entre los animales de granja y que en un momento dado fue transmitida a humanos. Otro ejemplo, la situación del COVID se dio en España con el sacrificio de unos animales de granja en la Puebla de Valverde, en Teruel,
entre otros casos. Entonces, evidentemente, el COVID-19 y la epidemia de origen zoonótico implica un impacto en los animales a partir del tratamiento de la información de estos animales. Entonces, la conclusión a la que uno puede llegar en esta exposición básicamente son las siguientes. En primer lugar, a partir de la reflexión que hemos hecho sobre la posibilidad de que los seres sintientes sean titulares de un derecho de privacidad y a la protección de datos, hay que tener en cuenta, evidentemente, el reciente, muy reciente escenario del COVID-19 y las investigaciones científicas pues, llevadas a cabo para superar este contexto pandémico, reconociendo que en dicha etapa en particular se legitimó la toma de decisiones sin el suficiente control y transparencia, lo que afectó fatalmente a millones de animales. O sea, la evidencia es clara en eso. Ante esta realidad, pues justificamos la necesidad de proteger a la información de los animales como un factor esencial para garantizar el resto de sus derechos, subrayando cómo las tecnologías de la información impactan en el tratamiento de la información animal a través del uso de la inteligencia artificial tan de moda últimamente, el Big Data u otras tecnologías equivalentes. Entonces, en este orden de ideas, la investigación llega a la conclusión, a la gran conclusión final, de que los datos de los animales no humanos deberían comprenderse como aquellos relacionados con salud, lo cual comportaría un régimen jurídico de protección superior. Por otra parte, para superar las dificultades señaladas y otorgar a todos los animales un nivel adecuado de protección, sería fundamental, necesario elaborar un derecho de protección a los animales. ¿Por qué no? Eh, el cual pues incorpore principios básicos de la normativa de protección de datos personales, obviamente aprovechar lo que ya existe. El ejercicio de estos derechos debería, pues la pretensión al menos, recaer en organizaciones que tengan como finalidad la defensa del bienestar animal. Entonces, sí creemos que existen elementos para que exista en el futuro un reconocimiento de la protección de la información animal. Yo con esto concluyo mi exposición, agradezco la atención y espero haber aportado a la discusión, a una de las tantas discusiones en materia de protección animal. Muchas gracias.